Capítulo 4. Los secretos del cielo ocultos desde la creación. Los secretos del cielo comienzan a ser revelados a partir de Jesús. Los secretos del cielo revelados al final de los tiempos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mateo 13, 11 a 35. Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Un día, cuando Jesús estaba sentado a la orilla del mar, mucha gente se reunió. Entonces Jesús les habló muchas cosas en parábolas. En ese momento sus discípulos le preguntaron, ¿por qué hablas al pueblo en parábolas? Él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mateo 13, 10 a 17. Precisamente como Jesús dijo, muchos profetas y justos no podían ver ni oír los secretos del reino de los cielos a pesar de que desearan verlos y oírlos. No obstante, dado que Jesús, quien en su misma naturaleza es Dios, descendió a esta tierra, Filipenses 2, 6 a 8, Dios hizo que los secretos del cielo sean revelados a sus discípulos. Como está escrito en Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Jesús habló en parábolas para cumplir lo que estaba estipulado en las Escrituras. 1. Los secretos del cielo comienzan a ser revelados a partir de Jesús. El camino de la cruz, que es el camino y la vía para llegar a ser verdaderos hijos de Dios, fue planeado aún antes de la creación del mundo, pero fue ocultado en secreto. 1 Corintios 2:7. Si no se hubiera encubierto, Satanás y el diablo no hubieran crucificado a Jesús, y el camino para la salvación del hombre no hubiera sido revelado. De la misma forma, si los secretos del cielo no hubieran sido encubiertos desde el momento de la creación, no se hubiera podido realizar el cultivo del ser humano para lograr verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, después que Jesús viniera a este mundo y comenzara su ministerio, los secretos del cielo fueron conocidos porque el Señor deseaba que al entenderlos el ser humano llevará abundante fruto. Jesús revela los secretos del cielo a través de parábolas. En Mateo 13, hay muchas parábolas acerca del cielo. Es porque sin parábolas no se puede entender los secretos del cielo incluso aun cuando lea varias veces la Biblia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. El reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. De esta forma, Jesús, a través de muchas parábolas, predicaba acerca del cielo, que está en el mundo espiritual. Debido a que el cielo se encuentra en el mundo espiritual invisible, solo lo llega a comprender por medio de parábolas. Para obtener la vida eterna en el cielo, debe de vivir una vida correcta de fe conociendo cómo poseer el cielo, qué clase de personas entrarán allí, y cuándo se llegará a cumplir todo ello. ¿Cuál es el objetivo final de asistir a la iglesia y de vivir una vida de fe? Es ser salvo e ir al cielo. Sin embargo, si a pesar de haber asistido por mucho tiempo a una iglesia usted no logra ir al cielo, ¿qué triste sería eso?
Incluso en el tiempo de Jesús, muchos obedecían la ley y confesaban su fe en Dios, pero no estaban calificados para ser salvos y entrar al cielo. Por esta razón, en Mateo 3, Juan el Bautista proclamó: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», y preparó el camino para el Señor. También, dijo al pueblo que Jesús es el Salvador y el Señor del gran juicio, diciéndoles: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». No obstante, los israelitas de ese tiempo no solo fracasaron en reconocerlo como su Salvador, sino que también lo crucificaron. Qué triste es que hasta hoy ellos aún estén aguardando al Mesías. Los secretos del cielo revelados por el apóstol Pablo. Aun cuando el apóstol Pablo no fue uno de los 12 primeros discípulos de Jesús, no fue menos que ningún otro al testificar acerca de Jesucristo. Antes de que llegara a conocer al Señor, Pablo había sido un fariseo que guardaba estrictamente la ley y las tradiciones de los ancianos. Judío de nacimiento con ciudadanía romana, y que participó en la persecución de los primeros cristianos. Sin embargo, luego de tener un encuentro con el Señor en el camino a Damasco, la mente de Pablo fue completamente transformada y guió a muchos al camino de la salvación, enfocándose en la evangelización de los gentiles. Dios sabía que Pablo sufriría mucho dolor y persecución mientras predicara el Evangelio. Por esto le reveló los maravillosos y admirables secretos del cielo para que pudiera proseguir su carrera hacia la meta. Filipenses 3, 12-14. Dios hizo que predicara el Evangelio con indesmayable gozo y con la esperanza del cielo. Si lee las epístolas que el apóstol Pablo escribió en la Biblia inspirado por el Espíritu Santo, podrá ver que las escribió lleno de entusiasmo por el regreso del Señor, por el arrebatamiento de los creyentes en el aire, por las moradas en el cielo, por la gloria del cielo, por las eternas coronas y recompensas, por el eterno sacerdocio de Melquisedec, y por Jesucristo. En 2 de Corintios 12, Pablo comparte sus experiencias a la iglesia que fundó en Corinto, que no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dios escogió y seleccionó al apóstol Pablo para la evangelización de los gentiles, lo refinó con fuego, y le dio visiones y revelaciones. Dios lo guió para vencer todas las aflicciones e injusticias con amor, fe y esperanza en el cielo. Por ejemplo, Pablo confesó que había sido llevado al paraíso en el tercer cielo, y que había oído los secretos del cielo 14 años antes, pero debido a que eran tan maravillosos no le había sido permitido darlos a conocer. Un apóstol es una persona que es llamada por Dios y que obedece completamente su voluntad. Sin embargo, había algunos entre los miembros de la iglesia de Corinto que habían sido engañados por falsos maestros y juzgaban al apóstol Pablo. Es aquí donde el apóstol Pablo detalló y mencionó las aflicciones y pruebas que había sufrido por el Señor y compartió sus experiencias espirituales que llevaron a los corintios a ser las hermosas novias del Señor, comportándose y actuando conforme a la palabra de Dios. No lo hizo para vanagloriarse en sus experiencias espirituales, sino solo para edificar y fortalecer a la Iglesia de Cristo, defendiendo y confirmando su apostolado. Lo que debe entender es que las visiones y las revelaciones del Señor son dadas solo a aquellos que Dios aprueba. Asimismo, a diferencia de los miembros de la Iglesia de Corinto que fueron engañados por falsos maestros juzgando a Pablo, usted no debe juzgar a nadie que trabaje para la expansión del reino de Dios, que guíe a muchos a la salvación, y que es aprobado por Dios. Los secretos del cielo mostrados por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue uno de los 12 discípulos y el más amado por Jesús. El mismo Jesús no solo lo llamó como discípulo, sino también lo educó y lo alimentó espiritualmente para que pudiera servir muy de cerca a su maestro. Tenía un temperamento muy explosivo y debido a eso lo llamaban Hijo del Trueno. Sin embargo,
llegó a ser el apóstol del amor luego de ser transformado por el poder de Dios y ser discipulado por Jesús. Juan siguió a Jesús, buscando la gloria en el cielo. Fue también el único discípulo que oyó las 7 últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Fue fiel en su deber como apóstol, y llegó a ser grande entre los que van al cielo. Como resultado de la severa persecución del Imperio Romano al cristianismo, Juan fue arrojado en aceite hirviendo, pero no murió y fue exiliado a la isla de Patmos. Allí, mantuvo una íntima comunión con Dios y llegó a escribir el libro de Apocalipsis que está lleno de los secretos del cielo. Juan escribió acerca de muchas cosas espirituales, como el trono de Dios y del Cordero en el cielo, la adoración en el cielo, los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, los 7 años de la gran tribulación y el rol de los ángeles, el banquete de las bodas del Cordero y el milenio, el juicio del gran trono blanco, el infierno, la nueva Jerusalén en el cielo y el abismo, el insondable precipicio. Por eso, el apóstol Juan dice en Apocalipsis 1:1-3, que el libro es un registro de las revelaciones y las visiones del Señor, y que escribe todas estas cosas porque van a acontecer muy pronto. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La frase, el tiempo está cerca, quiere decir que el momento del regreso del Señor está cerca. Por eso, es muy importante reunir las condiciones necesarias para ser salvos por fe y así entrar al reino de los cielos. Incluso si va a la iglesia todas las semanas, no llegará a ser salvo a menos que tenga una fe con obras. Jesús le dice, no todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Mateo 7:21. Por lo tanto, si no actúa ni se comporta conforme a la palabra de Dios, es obvio que no podrá entrar al cielo. Por eso, el apóstol Juan explica detalladamente en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, los eventos y las profecías que tendrán lugar y que se cumplirán pronto, y concluye que el Señor regresa y que todos deben lavar sus vestiduras para gozar del derecho a entrar al reino de los cielos. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 12-14. Espiritualmente, la ropa o vestimenta representa el corazón y las acciones de cada uno. Lavar las ropas se refiere al arrepentimiento de los pecados que ha cometido antes de aceptar a Jesucristo y después de comenzar a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así, en la medida en que viva conforme a la palabra de Dios, podrá entrar y llegar al más hermoso lugar en el cielo, la Nueva Jerusalén. En el libro La medida de fe que será publicado muy pronto, se explica que la fe tiene un proceso de crecimiento. Sobre este punto, el apóstol Juan clasifica la fe en la fe de un bebé, de un niño, de un joven, y de un adulto o de un padre. En consecuencia, debe comprender que mientras más crezca en su fe, podrá obtener un mejor lugar o una mejor morada en el cielo. Los secretos del cielo son también revelados hoy. Cerca de 1900 años han pasado desde que el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis, y hoy, el regreso del Señor está aún mucho más cerca. Por eso, Dios abre los ojos espirituales de algunas personas y les permite ver el cielo y el infierno. Hará que algunos vayan en el espíritu al cielo y al infierno, y los exhortará a divulgar lo que han visto, tanto a creyentes como a no creyentes. Me siento terriblemente triste, por una parte, porque no puedo explicar más en detalle acerca del cielo y del infierno, ya que ambos pertenecen al vasto mundo espiritual. Y por otra parte, porque algunas veces se transmite el mensaje en forma incorrecta, o los oyentes no lo entienden completamente. Yo anhelaba conocer y saber más acerca del cielo, y mi deseo fue respondido, y llegué a conocer en detalle los secretos del cielo luego de haber orado y ayunado durante 7 años en diversas ocasiones.
En mayo de 1984, Dios me dijo que ayunara por 3 días en mi casa de oración, que estaba muy alejada de los hermanos de la iglesia, y tuve una íntima comunión con Él. En ese momento, me explicó detalles del cielo, y así pude escribir en un cuaderno cerca de 120 páginas de valiosas notas. Me describió lo maravilloso, sorprendente y extraordinaria de la vida en el cielo, los diferentes lugares y moradas, y las recompensas que se recibirán conforme a la medida de fe de cada uno. En una ocasión, durante mi ministerio, prediqué durante varios meses solo del cielo. Después, Dios me reveló aún más los secretos del reino de los cielos, y me explicó el libro de Apocalipsis, y luego de 1998, continuó revelándome todo esto con mayor profundidad. Dios está dando a conocer muchos acontecimientos que han estado ocultos desde el inicio de los siglos, y así como el apóstol Pablo confesará, cosas que no le es dado al hombre expresar, hay muchas cosas que no puedo decir. Por alguna razón, Dios ha hecho que conozca, no solo del cielo, sino también profundos secretos del reino espiritual. En primer lugar, Dios desea salvar a infinidad de almas a través de mi testimonio, predicando a Jesucristo, el Salvador. En segundo lugar, Dios, quien es santo y perfecto, quiere guiar a sus hijos a la santidad y perfección para que se preparen como las hermosas novias aguardando el regreso del Señor, predicando y difundiendo el Evangelio de santidad. Por eso, debe comprender que el fin está muy cerca, y hacer todo lo posible por entrar a la Nueva Jerusalén, que es tan resplandeciente y hermosa como el cristal, predicando el Evangelio y preparándose como la hermosa novia de Jesucristo. 2. Los secretos del cielo revelados al final de los tiempos. Profundicemos en los secretos del cielo que son revelados por medio de las parábolas de Jesús en Mateo 13, y que serán de gran gozo al final de los tiempos. Él separará a los malvados de los justos. En Mateo 13, 47 a 50 Jesús habla que el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y que recogió toda clase de peces. ¿Qué significa esto? Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el mar, se refiere al mundo, los peces, a todos los creyentes, y el pescador que echa la red al mar y recoge los peces es Dios. ¿Qué significa echar la red, recogerla llena, y escoger los peces buenos en canastas y echar fuera a los peces malos? Dios le hace saber que al final del siglo vendrán los ángeles y apartarán a los justos, que irán al cielo, de los malvados, que serán echados al infierno. Hoy, muchos piensan que entrarán al reino de los cielos solo aceptando a Jesucristo. El Señor, no obstante, dice: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Los justos aquí se refiere a aquellos que son llamados justos, al creer en Jesucristo con corazón sincero y muestran esa fe por medio de obras o acciones. Usted es justo, no porque conoce o sabe la palabra de Dios, sino porque obedece a sus mandamientos y actúa conforme a su voluntad. Mateo 7:21. En la Biblia, se nos dice lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que debemos guardar o cumplir, y lo que debemos desechar. Solo aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios son justos, y tienen una fe espiritual viva. Hay algunos que dicen ser justos, y pueden ser llamados justos por la gente, pero no son justos ante Dios. Por eso, debe poder reconocer la diferencia entre la justicia de los hombres y la de Dios, y llegar a ser un hombre justo ante Dios. Por ejemplo, si un hombre que se llama a sí mismo justo roba, ¿quién podrá reconocerlo como justo? Si aquellos que se llaman a sí mismos hijos de Dios continúan pecando y no viven conforme a la palabra de Dios, no podrán ser llamados justos. Esta clase de personas son los malvados entre los justos. Los diversos tipos de gloria de los cuerpos celestiales. Si acepta a Jesucristo y vive únicamente conforme a la palabra de Dios, resplandecerá como el sol en el cielo. El apóstol Pablo escribe específicamente en 1 Corintios 15,
40-41 Los secretos del cielo. Y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y la otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Dado que solo se puede entrar al cielo por fe, es razonable y sensato que la gloria y el esplendor en el cielo sea diferente de acuerdo a la medida de fe de cada uno. Por eso, hay una gloria y esplendor del sol, otra de la luna, y otra de las estrellas. Y aun las estrellas difieren en resplandor y brillo. Veamos otro secreto del cielo a través de la parábola de la semilla de mostaza en Mateo 13, 31-32. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Un grano de mostaza es del tamaño de la marca que deja la punta de un lapicero en un papel. Sin embargo, esta pequeña semilla crecerá hasta llegar a ser un árbol tan grande que los pájaros y las aves del cielo vendrán y se posarán en él. ¿Qué quería enseñarnos Jesús por medio de esta parábola del grano de mostaza? La lección y enseñanza para asimilar es que el cielo solo se obtiene por fe y que la fe tiene diferentes medidas. Por eso, si ahora tiene una fe pequeña, podrá nutrirla y alimentarla, y hacerla crecer hasta tener una fe grande. Si la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Jesús en Mateo 17:20 dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. En respuesta a la súplica de sus discípulos, aumentanos la fe, Jesús respondió, si tuvierais fe como un grano de mostaza podríais decir a este sicómoro desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lucas 17, 5-6. ¿Cuál es entonces el significado espiritual de estos versículos? Denotan que cuando la fe, pequeña como un grano de mostaza, crece y llega a convertirse en una gran fe, nada le será imposible. Cuando uno acepta a Jesucristo, su fe es tan pequeña como un grano de mostaza. Cuando siembra esta semilla de fe en su corazón germinará. Y al crecer llegará a ser una fe tan grande como un gran árbol donde muchas aves vienen a posarse. Uno experimentará las obras del poder de Dios tales como, que los ciegos lleguen a ver, los sordos vuelvan a oír, los mudos puedan hablar y los muertos vuelvan a la vida. Los mismos prodigios y milagros que Jesús hizo. Si piensa que tiene fe, pero aún no puede mostrar las obras del poder de Dios, y tiene problemas en su familia o en su negocio, es porque su fe es tan pequeña como un grano de mostaza y aún no ha crecido al tamaño de un gran árbol. El proceso de crecimiento de la fe espiritual. En 1 de Juan 2, 12-14, el apóstol Juan brevemente explica el crecimiento de la fe espiritual. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí se nos dice que hay un proceso en el crecimiento de la fe. Debe desarrollar su fe y tener la fe de los padres que lo lleva a conocer a Dios. No debe estar satisfecho con la medida de fe de los niños, cuyos pecados son perdonados por Jesucristo. Además, como Jesús dijo en Mateo 13:33, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. En consecuencia, el crecimiento de la fe, de ser tan pequeña como un grano de mostaza hasta una fe grande, se logra tan rápidamente como obra la levadura en toda la masa leudada. Como leemos en 1 Corintios 12:9, la fe es un don espiritual que Dios da. El cielo que se compra con todo lo que se tiene.
Para ir al cielo necesita en verdad esforzarse, porque el cielo solo se puede tomar por fe, y hay un proceso de crecimiento en la fe. Incluso en este mundo, uno tiene que esmerarse mucho para llegar a conseguir riquezas y fama, para ganar suficiente dinero y comprar, por ejemplo, una casa. Se esfuerza tanto para comprar y mantener todas estas cosas, ninguna de las cuales podrá guardar por siempre. Cuanto más, entonces, debería esforzarse por conseguir gloria, esplendor y una morada eterna en el cielo. Jesús dijo en Mateo 13:44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Y continúa en Mateo 13:45-46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. ¿Cuáles son los secretos del cielo revelados a través de las parábolas del tesoro escondido en un campo y de la perla preciosa? Jesús acostumbraba contar parábolas haciendo referencia a objetos y situaciones que fácilmente podían presentarse en la vida diaria. Demos un vistazo a la parábola del tesoro escondido en el campo. Había un campesino pobre que subsistía ganando diariamente su paga o sustento. Un día, fue a trabajar por encargo de su vecino. Se le había dicho que la tierra era árida y estéril porque no había sido usada por largo tiempo, pero su vecino deseaba plantar algunos árboles frutales para no desperdiciar el terreno. El campesino aceptó hacer el trabajo. Un día estaba limpiando el campo y al hundir la pala sintió algo muy duro. Continuó cavando y encontró un gran tesoro en la propiedad. Al descubrirlo, el labrador comenzó a pensar de qué manera podía quedarse con el tesoro. Decidió comprar la tierra en la que había sido escondido el tesoro y, como el campo era árido y estaba casi abandonado, el campesino pensó que el propietario desearía venderlo sin ningún problema. Volvió a su casa, puso en orden todo lo que tenía y empezó a vender todas sus posesiones. No tuvo ningún reparo en vender todo lo que tenía, porque había descubierto el tesoro, que era más valioso que todo lo que poseía. La parábola del tesoro escondido en un campo. ¿Qué es lo que uno debe entender en la parábola del tesoro escondido en el campo? Hay 4 aspectos del reino de los cielos que uno debe entender en la parábola del tesoro escondido en un campo. Primero, el campo representa su corazón, y el tesoro significa el cielo. Esto implica que el cielo, como el tesoro, está escondido en su corazón. Dios hizo a los seres humanos con espíritu, alma y cuerpo. El espíritu está hecho para dominar y controlar al hombre y para comunicarse con Dios. El alma ha sido hecha para obedecer las órdenes del espíritu y el cuerpo está hecho como el lugar de morada del espíritu y del alma. Por eso, el ser humano era un espíritu viviente como se menciona en Génesis 2:7. Desde el momento en el que el primer hombre Adán pecó desobedeciendo a Dios, el espíritu que controlaba al hombre murió y el alma empezó a tomar el control. El ser humano entonces cayó en más y más pecados, yendo por la senda de la muerte porque ya no podía comunicarse con Dios. Ahora estaba dominado por el alma, que estaba bajo el control de Satanás y del diablo. Por eso, el Dios de amor envió a su unigénito Hijo Jesús a este mundo y dejó que fuera crucificado, y que derramará su sangre como sacrificio expiatorio para redimir a toda la humanidad de sus pecados. Debido a esto, el camino de la salvación fue abierto para que todos llegáramos a ser hijos de un Dios santo y pudiéramos nuevamente tener comunión con Él. Por eso, todo aquel que acepte a Jesucristo como su Salvador personal recibirá el Espíritu Santo, y su espíritu volverá a vivir. También, recibirá el derecho de ser hijo de Dios, y su corazón se llenará de alegría y de gozo. Esto significa que el espíritu del hombre volverá a comunicarse con Dios y nuevamente controlará el alma y el cuerpo del ser humano. Esto también quiere decir que, a partir de ese momento, el hombre llegará a tener temor reverente de Dios y obedecerá su palabra, cumpliendo el rol que Dios le asignó desde un principio. En consecuencia, cuando el espíritu nace de nuevo, es lo mismo que haber encontrado un tesoro escondido en un campo. El cielo es semejante al tesoro escondido en el campo, porque el cielo está ahora en su corazón. Segundo,
El hombre que encontrando el tesoro escondido en el campo está gozoso nos da a entender que si uno acepta a Jesucristo y recibe el Espíritu Santo, el espíritu muerto volverá a nacer, y llegará a entender que el cielo está en su corazón, y se regocijará. Jesús dice en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. El apóstol Juan también escribe en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Lo que nos muestran estos pasajes es que no todos los que han aceptado a Jesucristo irán al mismo lugar o morada en el reino de los cielos. De acuerdo al grado en que se asemeje al Señor, y llegue a vivir en la verdad, heredará una morada más hermosa en el cielo. Por eso aquellos que aman a Dios y tienen la esperanza del cielo, en todo momento obrarán y vivirán de acuerdo a la palabra de Dios, y despojándose de toda maldad, se asemejarán más al Señor. Usted se apodera y goza del reino de los cielos, en la medida en que llene su corazón con el cielo, donde solo hay bondad y verdad. Incluso en este mundo tendrá gozo cuando se dé cuenta que el cielo está en su corazón. Esta es la clase de gozo que experimenta cuando recibe por primera vez a Jesucristo. Imagínese, qué gozoso se pondría uno que, estando condenado a morir, le dieran vida, y vida verdadera, y además la eternidad del cielo a través de Jesucristo. Estaría además tan agradecido porque sabría y creería que el reino de los cielos está en su corazón. De esta forma, el gozo de un hombre que se regocija por haber encontrado el tesoro oculto en un campo, representa el gozo de aceptar a Jesucristo y saber que el reino de los cielos está en su corazón. Tercero, escondiendo el tesoro otra vez luego de haberlo encontrado indica que el espíritu muerto ha vuelto a nacer, y que desea vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero no puede poner en práctica su decisión debido a que no ha recibido el poder para vivir conforme a la palabra de Dios. El campesino no pudo inmediatamente desenterrar el tesoro luego de haberlo encontrado. Primero tenía que vender sus posesiones y comprar el campo. De la misma forma, usted sabe que hay un cielo y un infierno, y sabe también cómo entrar al reino de los cielos, aceptando a Jesucristo como su Salvador, pero no puede vivir de acuerdo a ello tan pronto como empieza a escuchar la palabra de Dios. Debido a que antes de aceptar a Jesucristo, ha vivido una vida de pecado, en abierta oposición a la palabra de Dios, aún queda mucha injusticia en su corazón. Sin embargo, si no desecha todo lo que es falso de su corazón a la vez que declara y confiesa su fe en Dios, Satanás continuará atrayéndolo hacia las tinieblas para que no pueda vivir conforme a la palabra de Dios. Al igual que el campesino que compró el campo luego de vender todo lo que tenía, usted podrá conseguir ese tesoro en su corazón, solo en la medida en que procure desechar de su mente toda falsedad y mentira, y tenga el corazón que Dios desea para usted. Por eso, debe seguir la verdad, que es la palabra de Dios, dependiendo de Dios y orando fervientemente. Solo entonces la falsedad y la mentira serán desechadas y recibirá el poder para actuar y vivir conforme a la palabra de Dios. Debe tener siempre presente en su mente que el cielo es solo para esta clase de personas. Cuarto, vender todo lo que tiene, quiere decir que para que el espíritu muerto vuelva a nacer y ser el amo del hombre, tendrá que derribar y destruir todas las mentiras provenientes del alma. Cuando el espíritu muerto vuelve a nacer, se dará cuenta que hay un cielo. Debe apoderarse del cielo derribando todo pensamiento falso, que proviene del alma, y que está gobernado por Satanás, y tener una fe acompañada de obras. Este es el mismo principio que se da cuando un pollito tiene que romper el cascarón para salir al mundo exterior. Por eso, debe despojarse de todas las obras y deseos de su naturaleza pecaminosa para poseer completamente el cielo. Más aún, debe llegar a ser una persona de espíritu íntegro que se asemeje totalmente a la naturaleza divina del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Las obras de la naturaleza pecaminosa son la personificación de la maldad en el corazón, que se exteriorizan en acciones. Los deseos de la naturaleza pecaminosa se refiere a toda clase de pecados en el corazón que pueden manifestarse en cualquier momento en acciones, incluso aun cuando no se hayan expresado en obras. Por ejemplo, si tiene odio en su corazón, este es un deseo de su naturaleza pecaminosa, y si este odio se expresa en acción al golpear a otra persona, ese es un acto u obra de la carne.
En Gálatas 5:19 en adelante se declara tajantemente, y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Asimismo, en Romanos 13:13-14 se insta para que andemos como de día, honestamente no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En consecuencia, vender todo lo que tiene significa derribar toda falsedad y mentira que se levante en contra de la voluntad de Dios en su alma, desechar las obras y los deseos de la carne, que se oponen a la palabra de Dios, y dejar de lado todo lo que ha amado más que a Dios. Si continúa de esta forma despojándose de sus pecados y de la maldad, su espíritu se fortalecerá más, y podrá vivir conforme a la palabra de Dios, siguiendo los deseos del Espíritu Santo. Finalmente, llegará a ser una persona controlada por el Espíritu y podrá alcanzar la naturaleza divina del Señor. Filipenses 2:5-8. Poseyendo el cielo en la medida en que lo alcance en su corazón. Alguien que posee el cielo por fe, es aquel que vende todo lo que tiene echando fuera todo lo malo y teniendo el cielo en su corazón. Cuando el Señor regrese, el cielo que era como una imagen para nosotros, llegará a ser una realidad. Alguien que posee el cielo es la persona más rica, aun cuando haya dejado de lado todo en este mundo. Sin embargo, alguien que no posee el cielo es la persona más pobre, que no tiene nada en realidad, aun si posee todo en este mundo. Es porque todo lo que necesita está en Jesucristo y fuera de Cristo todo carece de valor porque después de la muerte, solo nos espera el juicio eterno. Por eso, Mateo siguió a Jesús dejando de lado su ocupación. Igualmente, Pedro siguió a Jesús abandonando su bote y su red. Incluso el apóstol Pablo, luego de aceptar a Jesucristo, consideró como basura todo lo que tenía. La razón por la cual todos estos apóstoles pudieron hacer esto, fue porque deseaban encontrar el tesoro, que es mucho más valioso que cualquier otra cosa en este mundo. De la misma forma, usted debe mostrar su fe con obras obedeciendo la verdadera palabra y desechando toda falsedad y mentira que está en contra de Dios. Tiene que lograr el reino de los cielos en su corazón vendiendo todas las falsedades y mentiras tales como la obstinación, el orgullo y la soberbia o la arrogancia que todavía han guardado como tesoro en su corazón. Por eso, no debe buscar las cosas de este mundo sino vender todo lo que tiene para lograr el cielo en su corazón y heredar el eterno reino de los cielos. 3. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. En Juan 14:1-3, se puede apreciar que hay muchas moradas en el cielo, y que Jesucristo ha ido a preparar lugar para usted en el cielo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor ha ido a preparar su morada celestial. Justo antes que fuera arrestado para ser crucificado, Jesús dijo a sus discípulos las cosas que habrían de suceder. Mirando a sus discípulos, quienes estaban preocupados luego de haber oído de la traición de Judas Iscariote, la negación de Pedro y la muerte de Jesús, los consoló contándoles acerca de las moradas en el cielo. Por eso dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesús fue crucificado y resucitó luego de 3 días, destruyendo la autoridad de la muerte. Después de 40 días, ascendió al cielo, siendo observado por muchas personas. Es entonces cuando va a preparar la morada celestial para usted. ¿Qué significa, entonces, voy a preparar lugar para vosotros? Como está escrito en 1 de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo,
esto significa que Jesús derribó el muro de pecados que había entre el hombre y Dios para que cualquier persona por fe posea el cielo. Sin Jesucristo, el muro de pecado entre Dios y usted no podía haber sido derribado. En el Antiguo Testamento, cuando un hombre pecaba, ofrecía un animal como sacrificio para expiar su pecado. Jesús, sin embargo, ofreciéndose a sí mismo una vez y para siempre como único sacrificio, hizo que sea perdonado de sus pecados y que pueda alcanzar la santidad. Hebreos 10, 12-14. Solamente a través de Jesucristo, se pudo derribar el muro de pecado entre Dios y usted, y así, recibir la bendición de entrar al reino de los cielos y disfrutar de la vida eterna. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús en Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El corazón del Señor desea que todos sean salvos, y se enternece en este versículo, 1 de Timoteo 2:4. En este sentido, ¿por qué dijo Jesús en la casa de mi Padre, en vez de decir en el reino de los cielos? Es porque Dios no quiere ciudadanos, sino hijos con los que pueda compartir eternamente su amor como Padre. El cielo está gobernado por Dios, y es lo suficientemente grande para dar cabida a todos aquellos que por fe son salvos. Además, es un lugar tan hermoso y extraordinario que no puede ser comparado con este mundo. En el reino de los cielos, cuyo tamaño es inimaginable, el lugar más hermoso y glorioso es la Nueva Jerusalén donde está el trono de Dios. Así como existe la Casa Azul en Seúl, la capital de Corea del Sur, y la Casa Blanca en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos en la que vive el presidente de cada uno de estos países, en la Nueva Jerusalén se ubica el trono de Dios. ¿Dónde está entonces la Nueva Jerusalén? Se encuentra en el centro del cielo, y es donde los que tienen la fe que ha agradado a Dios, vivirán por siempre. Por el contrario, la parte más alejada o exterior del cielo es el paraíso. Exactamente como el ladrón que se encontraba al lado de Jesús, que aceptó a Jesucristo y fue salvo, aquellos que solo aceptan al Señor, y no hacen nada por el reino de Dios permanecerán allí. El cielo es dado conforme a la medida de fe. ¿Por qué Dios ha preparado para sus hijos muchas moradas en el cielo? Dios es justo y hace que usted coseche aquello que ha sembrado, Gálatas 6:7, y recompensa a cada persona conforme a lo que ha hecho, Mateo 16:27, Apocalipsis 2:23. Por eso, ha preparado diversas moradas conforme a la medida de fe de cada uno. En Romanos 12:3 se observa, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por lo tanto, debe saber que la morada y la gloria de cada persona en el cielo serán diferentes de acuerdo a su medida de fe. Aquellos que deseen conocer más en detalle este tema, deberán consultar el libro La medida de fe que será publicado muy pronto. Dependiendo del grado en que refleje el corazón de Dios, se determinará su morada en el cielo. El lugar de su morada eterna en el cielo será decidida conforme a la medida en que, como ser espiritual, haya logrado llenar su corazón con las cosas celestiales. Por ejemplo, digamos que un niño y un adulto están compitiendo en una actividad deportiva o están conversando. El mundo del niño y del adulto son tan diferentes que muy pronto el niño se aburrirá de estar con el adulto. Para los niños, su forma de pensar, el lenguaje y sus acciones, como su comportamiento, son muy diferentes a los del adulto. Es divertido y entretenido cuando los niños juegan con niños, los jóvenes con jóvenes y los adultos con adultos. Espiritualmente es lo mismo. Dado que el espíritu de cada uno es diferente, el Dios de amor y de justicia ha dividido las moradas en el cielo de acuerdo a la medida de fe, a fin que sus hijos sean plenamente felices. El Señor viene luego de preparar las moradas celestiales. En Juan 14:3, el Señor nos promete que regresará y nos llevará consigo al reino de los cielos, luego de terminar de preparar las moradas en el cielo. Suponga que hay un hombre que una vez recibió la gracia de Dios, y debido a su fidelidad obtuvo muchas recompensas en el cielo. Si este hombre volviese al mundo, perdería su salvación y terminaría en el infierno. Y sus recompensas celestiales no tendrían ningún valor. Incluso si no va al infierno, sus recompensas no valdrían nada.
si decepciona a Dios deshonrándolo, aunque le haya sido fiel, o si retrocede un nivel, o permanece en el mismo nivel en su vida cristiana sabiendo que debe progresar, su recompensa disminuirá. No obstante, el Señor recordará todo lo que ha trabajado y ha procurado hacer siendo fiel al reino de Dios. También si santifica su corazón circuncidándolo en el Espíritu Santo, estará con el Señor cuando regrese y será bendecido permaneciendo en el cielo en un lugar tan resplandeciente como el sol. Como el Señor desea que todos los hijos de Dios sean perfectos, dijo, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús desea que usted se limpie tanto como el Señor, tomando firmemente esta palabra de esperanza. Cuando Jesús cumpla totalmente la voluntad de Dios y lo glorifique grandemente, Dios glorificará a Jesús y le dará un nuevo nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. De la misma forma, mientras más glorifique a Dios en este mundo, Él lo glorificará en el cielo. En la medida en que se asemeje más a Dios y sea amado por Dios, vivirá más cerca del trono de Dios en el cielo. Las moradas en el cielo están esperando a sus dueños, los hijos de Dios, exactamente como las novias están preparadas para recibir a sus novios. Por eso el apóstol Juan escribe en Apocalipsis 21:2, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ni aun las mejores atenciones que puede recibir una hermosa novia en este mundo, pueden ser comparadas con el bienestar, la comodidad y la felicidad de las moradas en el cielo. Las casas en el cielo tienen de todo y proveen de todo tan solo leyendo la mente de sus dueños para que siempre vivan en la mayor felicidad. Proverbios 17:3 declara, el crisol para la plata, y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Los bendigo en el nombre del Señor, y espero que lleguen a comprender que Dios refina a las personas para hacer de ellas verdaderos hijos, para que se santifiquen con la esperanza en la nueva Jerusalén, y para que avancen decididamente hacia el mejor lugar en el cielo, siendo fiel en toda la casa de Dios.